saben que yo de cuestiones de proyección, poco y nada. Entonces por ahí vamos mirando un poquito acá al tablero. Seguramente que ya muchos conocen la nueva edición del libro de oro que tenemos acá disponible. Nos vamos a centrar sencillamente en la parte del manual, y para empezar pues agradecerle también al padre Benigno, que dedicó mucho tiempo en su presencia en el Centro Mariano a colaborar para la elaboración del manual. Luego varios padres, el padre Jaime, el padre Leonardo, y algunos laicos también que nos colaboraron de manera activa. Esa es la primera característica de este manual. Se concibió como es un servicio para la iglesia. Se ha marcado siempre ese ritmo, como es para la iglesia, que lo hagamos también en iglesia. Lo que se crea en iglesia genera iglesia, y ese ha sido uno de los criterios para todo este trabajo, que obviamente que no ha sido tan ágil, pero bueno, ahí vamos haciendo camino. Entonces apaguemos toda la parte de un recorrido histórico, es decir, esto no se parte de cero, esto ya viene de varios años, y dentro de ellos hemos tenido como un fundamento el texto que trabajó el padre Miguel Patiño en su momento, que son aportes supremamente valiosos. Luego, pues recordar que cuando llegué al Centro Mariano, los laicos me pidieron: padre, ubiquémonos con toda la parte de la Asociación María Reina de los Corazones y por tanto del manual de consagración. Así lo hicimos y así lo hemos hecho, y bueno, ahí vamos haciendo ese camino. Dos elementos fundamentales en un proceso de discernimiento permanente, escuchando los laicos, escuchando los obispos, escuchando los párrocos, escuchando a los mismos misioneros montfortianos. Dos detalles así grandes que han sido fundamentales. Y el primero, ubicar el manual dentro del contexto de la espiritualidad montfortiana. Recordemos la carta también que se hizo de la espiritualidad montfortiana, que ahora está al comienzo de este texto. Antes del anterior estaba por allá como escondidita esa carta que hizo la Compañía de María de los Padres Montfortianos en dos reuniones: qué es y qué no es la consagración dentro de la espiritualidad montfortiana. Ahora en esta nueva edición lo encuentran como presentación de todo el libro de oro. Dentro de ese recorrido fuimos descubriendo lo que ya muchos de ustedes lo han dicho: no somos grupos, no somos movimientos, etcétera. Somos iglesia para formar iglesia. Y esto nos ha dado realmente una apertura bastante grande y una ubicación. Yo creo que María de los Ángeles también puede compartirnos después sus experiencias, y por ahí también los de Acacias con este grupo de Maús, que ha sido una experiencia linda. Por acá en Florencia, ¿no? Por ahí que el padre Benigno creó una misión, y en una semana 3 padres atendimos 6 parroquias, y por eso va agarrando, y nombraron las varias parroquias en las cuales ya se tiene disponibilidad para ir haciendo ese camino. Entonces, eso como para nombrar la importancia de la iglesia. Y en eso ha sido importante entrar por la puerta donde debemos entrar, que es los obispos, ¿no? Entonces los obispos nos han dado pues ciertamente un aval muy interesante, y últimamente muchos párrocos, ¿no? Son los párrocos los que vienen pidiendo la consagración, ¿no? En Cabrera, por ejemplo, tuvimos la experiencia llegué a Cabrera y el párroco me saludó y de una vez me tenía el plan pastoral ahí. Me dijo: padre, si el obispo le pregunta ¿dónde están ustedes en el plan pastoral diocesano?, le agarró y me dijo: mire padre, está aquí, está aquí, está aquí, y listo. O sea, hay un interés bastante fuerte pues por esta dinámica de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Estos dos elementos,
ubicar la consagración dentro del contexto de la espiritualidad monfortiana. Importantísimo. Ha sido clave y determinante en todo este caminar, haciendo mucho énfasis en el amor de la sabiduría eterna. Bien, entonces ya dijimos esa parte del contexto de la espiritualidad monfortiana, haciendo mucho énfasis en el amor de la sabiduría eterna, que yo creo que eso nos ha sido fundamental, y de eso ustedes, cada uno de ustedes es testimonio de esto, para darle la centralidad y pues obviamente la parte cristocéntrica, que es lo que propone San Luis María Griñón de Montfort, y luego a partir de ahí ubicar la consagración. Y luego la otra parte, que es toda la parte eclesial. Dijimos en la parte eclesial el apoyo de los obispos, el apoyo de los párrocos. Somos iglesia para formar iglesia, y esto ha sido determinante. Este criterio que por ahí se fue diseñando y se fue descubriendo con el padre Jorge Enrique en su momento dado, nos dijo: vea, somos iglesia. Nosotros ni sabíamos cómo era esa cuestión, pero sencillamente en silencio trabajamos, y hoy esa es una de las grandes cartas de presentación que tenemos en la iglesia colombiana. Venimos a contribuir a un proceso de iglesia, y ya vamos avanzando con una evangelización netamente querigmática. Pero también dentro de este contexto de iglesia es ubicar toda la parte de la devoción a la Santísima Virgen María, ¿no? Luego tomamos, entonces nos fuimos para el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, capítulo 8. Muy rápido. Bien, entonces, como no se ve el tablero, entonces en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, el capítulo 8. Y por ahí vamos ubicándonos cada vez más para decirle a la iglesia, porque ¿cómo nos presentamos nosotros? ¿De qué hablamos? Gracias a Dios, en el número 67 de la Lumen Gentium, entonces arriba es capítulo, padre. Eso. Capítulo 8, y ya después el número 67. Bien, entonces allí, este número 67 habla pues del culto a la Virgen, y dentro de ese culto, dentro del culto a la Virgen, entonces vamos a descubrir tres niveles. El primer, culto a la Virgen María, que es un deber de la iglesia cuando está en la Lumen Gentium, es decir, es para todo bautizado, ¿no? Esto no es optativo. Optativo en la medida en que cada persona lo quiera asumir. Pero el primer culto que nos propone la iglesia, la Santísima Virgen María, es el culto litúrgico. Y esto lo hemos venido hablando con los obispos, porque existe dentro de la dicasterio de liturgia, no sé cómo se llama eso en Roma, pero el dicasterio, digamos, a nivel de iglesia, ¿cómo se llama eso, padre Leonardo? Dicasterio de liturgia, ¿no? Ellos tienen preparados 67 Eucaristías a la Virgen dentro de los tiempos litúrgicos, y eso está, o sea, es un deber del Papa y de los obispos, de los párrocos, fomentar este tipo de culto, que es el culto litúrgico a la Virgen, y es el culto central a la Santísima Virgen María. Bueno, por ahí lo hemos hablado con los obispos. Ahora nos encontramos con la sorpresa, pues se estaba comprando una edición española de esto. No olvidé traerla, pero pronto mañana la traemos. No dejan importar estos textos de España. ¿Por qué? Porque esto es para toda la iglesia, y es responsabilidad de cada conferencia episcopal publicar estos documentos. Hemos compartido ya con varios obispos, y por ahí se está haciendo un poquitico la fuerza de que sean publicados por la Conferencia Episcopal Colombiana estos textos. El otro punto que nos propone el número 67 es toda la parte de la piedad popular, ¿no? O como lo llama Aparecida, la espiritualidad popular, que ese tema lo tocamos en el encuentro de Santander, ¿no?
la piedad popular y la consagración a la Virgen. Dentro de esa piedad popular, por así decir cualquier detalle, primero, pues, obviamente la oración del Santo Rosario, que seguirá siendo supremamente válido. Luego las peregrinaciones y luego las fiestas patronales y las fiestas, digamos, de cada congregación religiosa bajo la vocación que cada comunidad religiosa tenga. Y la tercera, esa es la que ya nos compete a nosotros. Esa es entonces la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Entonces el concilio nos dice: recuerden los fieles que la verdadera devoción a la Santísima Virgen María no consiste en sentimentalismos estériles y transitorios, sino que se fundamenta en la fe auténtica. Claro, cuando uno va a llegar a hablar donde un obispo sobre la verdadera devoción, nos sucedió en Fontibón, en la diócesis de Fontibón, un grupito que se consagraron ahí, el párroco muy querido. Ellos nacieron los operarios del reino, ellos nacieron en la quinta aparición de Guadalupe, y pues tuve posibilidad de ir a conocer, y el párroco comentó la consagración ahí en su parroquia. Una señora que iba a la casa dijo: vamos a hacerla así, listo, ¿y quién va a ayudar? Y levantó la mano y dijo: sí, pero con el método montfortiano. El párroco colocó todos los equipos a disposición de ese trabajo. Se consagraron como más de 100 personas, un trabajo muy interesante. Y cuando Monseñor Luis Vicente Córdoba, sí, Luis Vicente, ¿no? O Juan Vicente Córdoba, vio toda esa gente de blanco: ¿y esto qué pasó aquí? No, que nos vamos a consagrar a la Virgen. Dios mío, yo de eso no entiendo nada. Lo único que yo sé es que cuando ustedes se mueran, la Virgencita les va a decir: venga para acá que usted me pertenece. Fueron las únicas palabras. Entonces, claro, ya llega uno con el concilio y abre y le dice: mire, monseñor, esto es deber de toda la iglesia y por tanto es deber suyo y es responsabilidad suya. No se lo digo así, pero unas palabras más dulces. Entonces le decimos: mire, de eso nos encargamos nosotros en la iglesia. Esa es la misión de nosotros: establecer, como lo pide el Concilio Vaticano II, la verdadera devoción en la iglesia. Entonces, esto no es algo pequeño, o sea, esto tiene su fundamento. Imagínense, nada más ni nada menos que en el concilio, que se reunieron obispos de todo el mundo, concilio que fue convocado por Juan XXIII, terminado por Pablo VI, y entonces estamos ubicados ahí. Esto nos ha ayudado muchísimo, mucho, para decirle a los obispos: sí, para eso estamos los montfortianos y lo vamos a hacer en comunión con ustedes. ¿Qué nos ha facilitado esto? En primer lugar, dar respuesta positiva, digamos, a tantas alternativas o propuestas de consagración que la gente encuentra en las redes. Y todos hablan de la consagración según San Luis María de Montfort. Y uno va a mirar, de Montfort no tienen absolutamente nada. Entonces, eso es lo que nos ha, digamos, aumentado el trabajo y la apertura en la diócesis, ¿no? Como señores de Pereira, Nelson Jair, me decía Gabriel: Mil, nosotros sabemos que el cine, Sistema Integral de Nueva Evangelización, adolece de la presencia de la Santísima Virgen María. Pero si usted quiere, hagamos una cosa: tráigame el libro, lo vamos viendo, pero quiero que, si ustedes pueden, los monfortianos, con ustedes y nosotros, hacemos toda esta parte de la presencia de la Virgen María de manera transversal en toda la diócesis. O sea, tenemos trabajos diocesanos para orientar también esta propuesta que nos compete a todos. ¿Estamos? Digamos, esos eran como los elementos de contexto que nos han permitido pues ir creciendo y que nos han permitido ir dándole solidez a estos textos. Bien, recordemos que vamos a entrar ahora al manual. ¿Cuánto tiempo tiene? 25 minutos. Listo. No, es que...
¿Cómo? No, sí, sí, lo que pasa es que como ya me conozco, no. Bien, entonces, vamos a entrar directamente a la parte del manual. Entonces, recordemos que el manual tiene las dos partes fundamentales, que es la parte de el vaciamiento de la sabiduría del mundo y toda la parte del conocimiento, del llenado que tenemos ahí. ¿Qué es importante acá? Recordar que la verdadera devoción a la Santísima Virgen María es ante todo una práctica. La verdadera devoción es una práctica. Por eso acá no damos ni cursos de Biblia, no damos ni cursos de Mariología, ni de eclesiología, siendo todos esos elementos buenos y que están integrados acá. Ahora, vamos descubriendo en Montfort que hay una práctica, es propiamente la devoción a la Santísima Virgen María, es una práctica, pero que tiene como fundamento la verdad. ¿Estamos? Y esto lo vamos a encontrar siempre en San Luis María Griñón de Montfort. Montfort nos habla de la grandeza de la cruz y después de hablarnos de la grandeza de la cruz, tiene un título grande que se llama prácticas. En últimas, ¿qué hace San Luis María de Montfort? Agarra las verdades grandes, las vuelve pequeñitas porque hay que ubicarnos dentro del contexto de Montfort, que es para la gente. O sea, la propuesta es popular, ¿sí? Miremos, por ejemplo, una persona que barre la calle. Una persona que barre la calle y ya uno está pensando, oiga, Dios creó a esta persona con la capacidad de conocer. Entonces, no hay nada más que hacer. Montfort dice, no necesito escribir mamotretos grandes para fundamentar la verdad. Yo hablo con personas de fe. Yo hablo con personas sencillas, que tienen más sensibilidad para captar la verdad. Entonces, agarra la verdad, la vuelve sencilla y dice, esta verdad, miren, practíquela así y así y así. Y eso es una característica propia de la vida espiritual. ¿Sí? Repito, verdad conocida, verdad practicada. Si no se practica, no le funciona. Y por eso, dentro de este texto, uno de los detalles siempre va a ser la práctica. Siempre, siempre la práctica, y estamos recurriendo nuevamente a las obras de Montfort para que en el amor de la sabiduría eterna, en el secreto de María, Amigos de la Cruz, el tratado de la verdadera devoción y el secreto admirable del Santísimo Rosario, ¿no? Siempre Montfort agarra esa parte práctica. Entonces le va a decir, ¿cómo debe hacer usted la oración del Santo Rosario? Y le va explicando despacito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo ponga en práctica. ¿Estamos? Bien. La parte del vaciamiento de la sabiduría del mundo. Toma de decisiones. Cuando uno va a poner en práctica, es necesario tomar decisiones, y este manual tiene como característica, además de esto que ya dijimos, la parte de las decisiones. Si usted va a hacer una práctica, debe tomar decisiones. Entonces, esas decisiones son tomadas en oración. Para tomar la decisión, no sé, de renuncia a la sabiduría mundana del tener. Entonces usted hace el proceso de oración, toma las decisiones de renuncia, pero también toma las decisiones de compromiso que es llenado. ¿Cierto? Una vez que toma esa decisión, vuelve y la hace otra vez, oración. Porque, como nos decía un campesino por allá en Mogotes, lo que no se ora, no se obra. ¿Sí? Lo que no se ora, no se obra. Y aquí lo importante es que eso se le vuelva vida.
se le vuelva vida. Y este manual está diseñado de esa manera. ¿Sí? Importante tomar decisiones. Y ahí es donde Montfort y la iglesia nos dice parte de la fe. ¿Sí? Toda la palabra de Dios, con la fundamentación, pues, con todas las garantías que nos da Dios, que Dios es fiel, que la palabra, lo que dice la palabra de Dios se cumple, que, bueno, todo lo que está ahí en la palabra. Entonces, aquí no hay que ponerse, no hay que racionalizar las cosas. Aquí es, en la medida en que practique, usted lo va comprendiendo. Si usted se queda moliendo cabeza desde los criterios humanos, nunca va a dar el paso de poner en práctica. Y aquí es cuando usted lo ponga en práctica, usted lo entiende. O sea, cuando usted lo pone en práctica, dejarse dar el golpe en la cara y poner la otra mejilla, y ahí usted lo entiende. Dice, ah, ya lo entendí. De lo contrario, nunca va a dar ese paso. Es importante que este vaciamiento sea desde la fe, guiados por el Espíritu Santo y guiados por la Santísima Virgen María, que le van a permitir a la persona llegar a lo profundo del corazón. Solamente, como lo dice por allá, creo que el Salmo 18, ¿no? ¿Quién puede darse cuenta de sus errores? Señor, líbrame del orgullo, para que no me domine, y perdona todas las cosas que yo todavía no conozco de mí mismo. Pero es fundamental todo ese camino de la oración sin quedarnos únicamente en la oración. ¿Estamos? Bien. Ahora, de esos pasos que tenemos ahí, ¿qué vimos de específico como elementos? Uno, hay un encuentro que es nos hacemos ídolos humanos, ¿no? Si ustedes toman, por ejemplo, creo que es Padre Leonardo, Baruch y la carta de Jeremías, que hablan muchísimo de toda la parte de los ídolos. Entonces, la garrotera en el Antiguo Testamento por los ídolos es fuerte, ¿no? Y cómo toda esa parte de los ídolos es contraria al conocimiento de la sabiduría divina. Ese encuentro, dice el Papa Francisco, por favor, e incluso los católicos, siendo católicos de comunión, de confesión, todavía tenemos nuestros ídolos. Entonces, por ahí hay una sugerencia. Ese es un encuentro clave, especial, que se tomó en ese momento. Está aquí ya en este encuentro. Y luego, el encuentro final de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo me hace partícipe del misterio pascual de Cristo. ¿Sí? Eso también ha sido pues una novedad, porque a partir de esto teníamos ahí en el manual anterior, teníamos la parte de soy una persona nueva, ¿no? Que es propio también, pero aquí lo quisimos colocar a partir del bautismo. Y el bautismo como y el misterio pascual como clave, bueno, se llama como clave hermenéutica, ¿cierto? Es decir, es la clave que nos va a permitir encontrarle sentido a toda nuestra existencia. O sea, el misterio pascual es la manera de entender toda nuestra vida cristiana. Entonces, no sé, cualquier cosa, una persona tuvo un acontecimiento tal. A partir del misterio pascual es ¿cuánto muero para participar de la vida gloriosa de Dios? ¿Cierto? Eso es puro bautismo. Pero que eso se me vuelva así. Tuve una adversidad bastante compleja. Y aunque no la entiendan, si le coloco el bautismo, ¿cuánto me ayuda a morir esta situación tan adversa y cuánto me ayuda a resucitar con Cristo? Entonces, aquí se van dando de esos signos que nos hablaba el Padre Jaime ahora en la Eucaristía. Entonces, la persona que vive en clave de bautismo, es decir,
en clave de consagración, en clave de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, tiene rasgos muy sencillos que Montfort los trae ahí. Primero, la persona se da cuenta de sus errores, en primer lugar, ¿listo? Segundo, la persona se vuelve muy dulce y tierna y comprensible y abierta con los demás. No lo encierra, sino que lo lleva a una apertura mayor a los demás con esas características, ¿no? Humildad, ternura, paciencia, todo lo que nos dice también San Pablo en las virtudes. Pero también lo vuelve una persona de un carácter comunitario bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el bautismo siempre será eclesial. Siempre será eclesial, y ese es un golpe que le estamos dando fuerte a esta parte de la devoción a la Santísima Virgen María, que por ahí nos vamos teniendo con claridad. Bien, esos son como los dos encuentros como claves que hemos tenido para la parte del manual, y que ustedes lo puedan tener en cuenta. Luego, otro de los detalles que cambió en el manual, teníamos en el anterior propuesta, teníamos en la escuela de la sabiduría, en la escuela de la iglesia, en la escuela de Montfort, ¿cierto? Acá vamos a manejar que Montfort también es claro en la parte relacional. Y es, me encuentro con la sabiduría divina, me encuentro con la iglesia, mi madre y maestra, y me encuentro con San Luis María Griñón de Montfort, testigo y maestro, ¿no? Y dentro de cada uno es esa parte que es la parte propiamente relacional, porque Montfort dice, si ustedes practican esto, ustedes después van a tener, dice, déjense sorprender por lo que Dios va a hacer con ustedes y en ustedes y a través de ustedes, ¿no? De ahí la importancia de ir buscando cada vez más claridad en la parte de la propuesta de San Luis María de Montfort. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en esa relación con Dios? ¿Cómo nos mantenemos en esa relación con la iglesia? ¿No? Entonces dice, la iglesia, mi madre, maestra, me enseña y me ayuda a entender y a vivir que el bautismo es tal cosa, o me ayuda a entender y a vivir que la renuncia a la sabiduría mundana, etcétera, etcétera, y tiene toda la propuesta. Entonces, y lo mismo con San Luis María Griñón de Montfort. En cada uno de los encuentros tenemos actividades diferentes. Entonces, en la parte de la palabra de Dios, en el encuentro con la sabiduría divina, en el anterior texto había solamente una propuesta de la palabra de Dios. Aquí nos dimos el arriesgón de tener 3 o 4 citas bíblicas, empezando siempre por las citas del Nuevo Testamento para luego apuntar a la parte del Antiguo Testamento, ¿sí? Y al final ustedes van a encontrar una parte de profundización. Esa parte de profundización, que es hacer un momento de oración, es entonces agarrar la parte de, o sea, como que agarramos, hicimos una afirmación para orar, tratando de sacar los elementos fundamentales de ese tema. ¿Estamos? Nos paramos 2 minutos, los veo como durmiendo. Y... No, estamos bueno, ¿estamos? Luego, en la parte de me encuentro con la iglesia, hay una propuesta pedagógica y es, no sé, de lo que nos dice la iglesia, mi madre y maestra, subraye o etcétera, 3 elementos fundamentales de acuerdo al tema. ¿Estamos? Ahí es subrayar, es cerrar en círculos, etc. Y con San Luis María de Montfort es, lea lo que le propone Montfort y usted mismo con sus propias palabras elabore 1 o 2 afirmaciones que le permitan entender qué le propone Montfort de acuerdo a ese tema. ¿Estamos? Viene al final la parte de mis decisiones. Mire la propuesta que tenemos.
mis decisiones para adquirir y conservar la divina sabiduría. Entonces, esas decisiones finales son de suma importancia, ¿sí? De suma importancia. Y esa partecita, volvemos otra vez a decir, tome decisiones. Esta consagración es para tomar decisiones, ¿no? Uno quisiera que una persona que va a iniciar todo este camino de consagración, por ahí molestamos un poco, y es qué lindo que una persona que va a iniciar la consagración pudiera decir, como San Pablo y como lo propone Montfort, decidí conocer a Cristo y a este crucificado. Que una persona pudiera decir eso después de darse un paseíto por el amor de la sabiduría eterna, no dice, listo, como usted ya decidió, aquí le tengo la propuesta. Pero si no decide por conocer a Cristo, por ahí, como digo, son como momentos muy ideales, pero bueno, por ahí quedan en el fondo para que lo vayamos haciendo. Bien, y con eso terminamos los encuentros. Miremos dos aspectos que me parecen como fundamentales en la parte del conocimiento de sí mismos. Esos 7 temas del conocimiento de sí mismo es una respuesta a la pregunta ¿quién es el ser humano desde la palabra de Dios? Y netamente desde la Biblia. Tenemos elementos pequeños fundamentales, ¿sí? ¿Eso de dónde sale? Pues sale de todo esto que tiene San Luis María Griñón de Montfort, ¿listo? Entonces, ¿quién es el ser humano? Solamente desde la palabra de Dios, no más. Aquí no estamos ni con sociología, ni filosofía, ni psicología, ni ninguna de las otras áreas que pueden dar respuesta a esto, ¿no? Uno de los temas, ya lo proponía el padre Jaime, con el tema de hoy, es la parte de ser bienaventurados. Y eso también como lo trae. Entonces, doy elementos así fundamentales. Uno, la parte del llamado a ser bienaventurados, ¿no? A ser felices en esta tierra también y también en el cielo. ¿Estamos? Bienaventurados o felices, de las bienaventuranzas. ¿Listo? Luego, otro tema que es también San Luis María de Montfort lo trae y es propio del bautismo, es soy llamado a ser una persona verdaderamente libre. Entonces, si hemos hecho la propuesta del vaciamiento de una manera, pues procurando ser sinceros, que es toda la parte de la renuncia, es esta parte que es propia del bautizado y es ser libre, ¿no? Ser completamente libre. Y a partir de ahí, de esos 2 temitas, vamos a manejar las 3 relaciones fundamentales del ser humano: la relación con Dios, la relación con los hermanos y la relación con la creación. ¿Listo? Cuando se manejan esas 3 relaciones, o sea, a mayor relación con Dios, mayor relación con los hermanos y mayor relación con la creación. ¿Para qué? Para que a partir también de la creación podamos tener ese conocimiento de Dios, que es lo que nos propone San Luis María Griñón de Montfort. Luego vamos a tener ese temita que es, cuando nos relacionamos con Dios, ¿cómo nos descubrimos? Primero, amados, pecadores y perdonados, ¿no? Por ahí en esa parte del perdón, hay una partecita porque decimos, recuerde esto del creer, vuelva a proclamar, creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y es importante enfatizar en esa parte del perdón de los pecados. Y para Montfort eso del perdón de los pecados es supremamente clave, ¿no? Montfort lo tiene específico, el perdón de los pecados. Sí, es pecador, pero Dios lo perdona, ¿no? Y con todo lo que va a tener ahí el Evangelio, no vamos a dar elementos sobre eso, básicamente eso. Ya con esos elementos tenemos, usted es una persona en la historia y con la historia.
Es decir, cuando usted empieza a relacionarse con Dios, usted se vuelve lo que dice Montfort. La sabiduría no vuelve, perdóneme la expresión, no vuelve tonta a una persona, la vuelve creativa, ¿no? Que es uno de los efectos de la sabiduría divina, ¿no? Inspira grandes empresas por Dios y da pesadas cruces. O lo que tienen allá en el segundo efecto de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, cuando la Virgen le participa la fe, los lleva a usted a hacer grandes obras por Dios. Comienzan y terminan. Y eso es una característica propia de las obras que nacen de Dios. Cuando una obra nace de Dios, la obra comienza y siempre termina. Y termina con éxito. Dice, y en este transcurrir usted no titubea, no duda, porque la obra es nacida de Dios. Y usted se vuelve con una, como dice Montfort, dulcemente fuerte y fuertemente dulce. Pero la firmeza suya, nadie se la echa para atrás. Usted no echa pie para atrás. Y es entonces cuando Montfort dice, si tener un conocimiento casi racional de la cruz causa tanta alegría, ¿cómo no será saborearla desde la experiencia propia de la cruz? ¿No? Basta que Dios les dé la gracia de vivir la cruz para que podamos experimentar el gozo, la paz, la fortaleza, el discernimiento que se vive, pero solamente se encuentra dentro de la cruz. Si sale de la cruz, falló. ¿Estamos? Bien, y por ahí a mí me causa curiosidad es cómo Montfort dice, vea, y Jesús resucitado en el cielo se llevó la cruz, nunca la abandonó. Bien, el otro aspecto que quería enfatizar, eso es, digamos, la parte del conocimiento del ser, del conocimiento de sí mismo. Y la parte de la Santísima Virgen María, ¿no? O sea, siempre en Montfort vamos a encontrar esa relación, verdad y práctica. ¿Listo? Un paréntesis así sencillito. Y es, si ustedes toman el catecismo, cuando habla de la libertad, dice que la libertad hunde sus raíces en la razón y en la voluntad. Pero, ¿cuál es la característica? Esta que ya les he explicado, que la voluntad realiza la verdad. ¿Estamos? Esa es la clave de la libertad. O sea, la Virgen María siempre lo va a llevar a vivir el Evangelio, que es la plenitud de la verdad. ¿Sí? Y no esperemos otro mensaje de la Virgen más que el que ya nos trajo, que se llama Jesús de Nazaret. Bueno, entonces por eso también hacemos mucho énfasis entre el vínculo de la Santísima Virgen María con la palabra de Dios. Bueno, y en esa dinámica eso es clave. Y luego, ¿para qué es la libertad? Para crecer en dos aspectos. Uno, para crecer en el conocimiento de la verdad y para que usted se vuelva una persona más buena, ¿no? Entonces, ese elemento son claros. Cuando se separa la razón y la libertad, ya se vuelve un egoísmo y es contrario a la santidad, como propone el Papa San Juan Pablo Francisco en Gaudete Exultate. Si usted agarra la cabeza y se va a la cabeza sola y nunca lo pone en práctica, se le volvió contrario a la santidad. Pero si la voluntad se fue sola y descuidó la verdad, también la perdió. Por eso la clave es verdad conocida, verdad práctica. ¿Listos? Ahora, en la parte de la Santísima Virgen María. Entonces, recuerden que Montfort nos va a decir en la Virgen María lo siguiente. El problema es del desconocimiento de la Santísima Virgen María, ¿no? Todo el planteamiento básico que coloca Montfort ahí. Entonces acá vamos a ver elementos fundamentales del conocimiento de la Santísima Virgen María. Después habría que mirar todo lo del Tratado de la Verdadera Devoción.
Pero el concilio nos dice tres aspectos. Padre, ¿me ayuda con esa parte? Sobre el conocimiento de la Virgen. El borrador está allá. Entonces son la relación de la Santísima Virgen María con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto clave para conocer la verdad sobre la Virgen. Entonces, la Virgen María y la relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es un punto fundamental para el conocimiento de la Virgen María. El otro punto es la relación que existe entre la Virgen María y la Iglesia. ¿Sí? Siempre, nunca podemos separar, como dice Montfort, la cabeza del cuerpo. Entonces no es posible que una persona diga, yo amo a Cristo, pero la iglesia a un lado. No. La Virgen María lo lleva a amar la iglesia y a ser una persona de iglesia y a creer en la iglesia y a fomentar la vida de la iglesia. Y el otro punto que ya lo dijimos, que fue el que acabó de borrar el Padre, el culto a la Santísima Virgen María. Esos son tres aspectos fundamentales para el conocimiento de la Santísima Virgen María que están propuestos. El esquema de la parte de la Virgen María está ahí. ¿Estamos? Bien. Yo creo que sí, listo. Yo creo que con esto básicamente pues termino. Eso era como los elementos así fundamentales. Pues del libro yo creo que usted ya lo conoce. Además de mejorar la parte de calidad, esto de los encuentros, y en los encuentros manejamos una partecita sencilla que me olvidaba: unidades de comprensión más pequeñas para mayor profundización. ¿Sí? Exacto. Entonces, si en el manual anterior había un párrafo que era grandísimo, en ese párrafo se nos pudo convertir en 4 o 5 párrafitos pequeñitos. Entonces empieza uno como desde lo más elemental, y en la medida que va leyendo una frasecita, un párrafito, como que uno va aumentando la comprensión. ¿Estamos? Todavía este es bastante fuertecito, pero me parece que hasta donde tengo entendido ya se ha logrado bastante mejor comprensión. Vale, muchas gracias. Ese sería como el aporte, y miramos capítulo 4.